Hola, hola, hola y muchos holas. Creo que una de las cosas que más estoy disfrutando de los lunes es que después de estar durante un par de horas ahí, es súper a gusto, en gran compañía con José Mari, Onda España, un ciudadano cualquiera, y los contertulios. Puedo darme el ratito de contestar o de rebatir un poco lo que no hay oportunidad cuando estamos en el programa, no tanto porque no pueda hacerlo, sino porque pues entonces no dejaría hablar a los demás. Y aparte me da la opción de hacerlo de una manera cómoda, ya en la tranquilidad, sin la adrenalina loca que uno tiene. Entonces, para aclarar, por ejemplo, en el caso de Almogávar, que tenía sus dudas con respecto al tema del 23 de febrero de 1981, cuando Tejero entró en el Congreso, sirve que primero debo volver a insistirle a mi queridísimo José Manuel, con el que me encanta discutir, que sí, si se estaba haciendo una votación. Es decir, el día 20 de febrero se había hecho una primera votación, cuyo después de la dimisión de Adolfo Suárez, el, el candidato propuesto era de UCD, Unión de Centro Democrático, y era el señor Calvo Sotelo. Entonces, el 20 de febrero hubo una primera votación y como no se obtuvo la mayoría suficiente para que se convirtiera en presidente de gobierno, se pasó a una segunda votación, que fue el 23 de febrero. Y no voy a entrar en los dimes y diretes de cómo se fraguó ese intento de golpe de Estado, primero porque eran, son demasiados datos los que hay que aportar y que, pues, en, ¿cómo decirlo? En este momento no creo que deba yo llevarle la contraria en exceso a mi querido amigo José Manuel, pero pues ha dicho cosas que francamente no coinciden con lo que se ha escrito y leído por mi parte, con muchos más autores. Entonces, no voy a entrar en esa parte, pero sí le voy a decir, porque me lo ha negado un par de veces, entonces debo hacerlo. El día 23 de febrero de 1981, a las 6 de la tarde, empezó la votación, y en aquellos momentos el sistema de votación consistía en que se decía el nombre del diputado por orden alfabético, y la persona se levantaba, el nombrado se levantaba y decía sí o decía no. Es decir, si estaba a favor de que Leopoldo Calvo Sotelo fuera el nuevo presidente de gobierno, o no lo estaba. Eso fue a las 6 de la tarde en punto, empezó la votación. A las 6:20, 6:22, 6:23, 6:25, más o menos, fue en el momento en que entró Tejero, acompañado de varios guardias civiles, al Congreso. En ese momento estaban nombrando a un diputado para que emitiera su sí o su no.
ya llevaban 20 minutos de votación cuando entró Tejero. O sea que sí, estaban votando. Lo siento, mi querido José Manuel, pero ahí andas medianamente confundido. Bueno, en la parte de la aclaración con nuestro querido Almodóvar, sí, se tomó posesión de Radio Televisión Española. En ese momento, Fernando Castedo era el que estaba a cargo de la transmisión de esa votación y las instalaciones de Televisión Española fueron tomadas. Y este señor, Fernando Castedo, fue encañonado y obligado a terminar con la transmisión. A donde no fueron es a la otra parte donde estaba la televisión, el canal 2. Entonces ahí no pudieron evitar que se siguiera transmitiendo, pero en la 1 sí se detuvo la transmisión y no volvió hasta la 1 de la madrugada. Y por otra parte, en Radio Nacional de España, donde Eduardo Sotillos era el jefe, también fue obligado a detener, parar la transmisión de lo que estaba sucediendo y a colocar música con marchas militares. Y eso, aparte de que es una realidad, yo lo recuerdo perfectamente porque mientras estaba trabajando yo estaba escuchando esa votación por radio y eso fue lo que sucedió y eso fue lo que provocó que algunos, al oír los disparos y después empezaron a sonar las marchas militares, reaccionáramos con extrañeza, miedo, etcétera, 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 ¿sí? Pero esa es la realidad, o sea, eso es lo que sí pasó y lo tengo muy claro, no solo en la mente, sino en que está, como diría yo, documentado a través de vídeos que se tienen de esos momentos y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, traguito de cerveza. Y ahora paso a otro tema porque está empezando a ser una constante el oír que el señor Abascal está siendo una especie de pelota, lamebotas, pelotilla, como quiera que se quiera llamar, con respecto al Donaldo Trompetas y sus secuaces, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que no. De entrada, y ahora sí es opinión personal, de entrada el asunto es el siguiente. El señor Abascal yo creo que tiene muy claro, porque además lo ha dicho de una manera bastante explícita y bastante clara, en que el tema de los aranceles no le gusta ni un pelo, pero el Trompetas es el que dirige Estados Unidos y por lo tanto él hace lo que le da la gana con su país. Eso no implica que esté el señor Abascal muy satisfecho con todo aquello que está haciendo el señor Trompetas en su país, porque hay una parte de todo eso que es prácticamente igual que lo que Abascal propone, es decir, cuidar las fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de coincidir en ideas, cada quien hacia su país, no significa que le esté haciendo la pelota o se convierta en un lamebotas o en un perro lazarillo y cosas por el estilo del señor Trompeta, sino simple y llanamente decir, estamos en la misma línea, tú en tu país, yo en el mío, el tuyo es muy poderoso, tú vas a hacer muchas cosas de geopolítica,
Yo hasta que no llegue al poder no puedo hacer nada relacionado con la geopolítica, pero sí puedo hacer muchas cosas, ojalá, con respecto a mi país. Este es mi plan y por lo tanto lo tengo claro. Otro de los asuntos con los que me he quedado ganas de contestar es que sí, yo también he leído el comunicado que han escrito 93 o 95 ex afiliados de Vox o componentes de Vox, etcétera. Sí. Unos se han ido, a otros los han echado, etcétera, etcétera. Eso no significa que dentro de Vox no hay democracia. No, lo que significa es que dentro de Vox, como en la casa de cualquiera, el que hayan una serie de personas que quieran que las cosas se hagan diferentes no significa que el jefe y los que están más arriba de todo tengan que obedecer eso. Eso no es la democracia. La democracia es, tú puedes exponerlo. Yo puedo no estar de acuerdo y decirte que no. ¿Por qué? Porque soy el director de la orquesta. ¿No te gusta y te quieres ir? Pues adiós, muy buenas. Te pones perro en que tiene que ser como tú dices, pues te echo. Yo siempre he puesto, y hace muchos años que hago esto, el mismo ejemplo. Una familia, el padre, la madre y 5 hijos. Entonces resulta que los 5 hijos deciden que en casa solamente se va a comer pizza a diario. Como es democrático, 5 son más que 2. Por lo tanto, el padre y la madre que ponen la casa, el alquiler o el pago de impuestos por la propiedad, los que compran la ropa, los que pagan el agua, los que pagan la luz y el gas y todo esto y toda la historia, tienen que aceptar que lo que dicen los 5 hijos, como son mayoría, se lleve a cabo y a partir de ese día solo se come pizza. Esa es la cosa, o sea, una cosa es la democracia y otra cosa es el que cuando tú tienes unas normas establecidas, todo aquel que se sale y quiere modificarlas por ideas personales, pues tiene dos opciones, eh, exponerlo y hablarlo, quedarse o marcharse o ser expulsado, o sea, la democracia es eso. La democracia no significa que porque tú piensas diferente, yo te tengo que obedecer, porque eso ya lo hacen los comunistas. Entonces, yo creo que todos andamos un poco errados con ese tema de es que no es democrático el partido, es muy piramidal, a huevo que es piramidal, o sea, que alguien me explique qué negocio no es piramidal. Digo, cualquiera autónomo que esté ahí, que tenga todo el equipo, todo el material, todo esto, todo lo otro, consigue los clientes y toda la hostia, el empleado que llegó al mismo tiempo que él, cuidado, o sea, no significa que lo acabe de contratar, no, 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 que llegaron juntos, pero uno tenía las posibilidades y el otro no. Le dice que todo tiene que ser diferente, pero él no lo va a hacer. Él solo le dice que tiene que cambiar. Y este le dice, pues va a ser que no. Entonces, o sea, la democracia es muy relativa en todos los aspectos. Lo mismo que cualquier sistema. Entonces, yo creo que hay que balancear un poquito mejor cuando hablamos de la democracia, cuando hablamos del régimen del 78, cuando hablamos de las putas autonomías y que esto y que lo otro, lo de más allá. Está bien, informémonos, pero no convirtamos en grandes sentencias aquello que no es más que una simple opinión.
porque eso nos ayuda a entendernos mejor. Por lo menos eso es lo que yo pienso, pero como estamos en democracia, si me queréis despedir, no hay ningún problema.